Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Empezamos una nueva semana con noticias complicadas, siguen las acusaciones hacia la primera dama, Nadine Heredia, sobre su nivel de gasto, sobre los ingresos que podría tener, sobre cuentas que podría haber en el extranjero. Por supuesto, de eso vamos a hablar con nuestros invitados el día de hoy. También comentaremos la negativa del señor Martín Belaúnde del Ocio a hablar con la comisión del Congreso que investiga su caso. Pero nosotros hemos decidido hoy día en las 5 de las 7 poner por delante un tema que nos parece el más grave de todos de los que nos hemos enterado el día de hoy. La muerte de 17 personas, más de 10 chicos menores de edad y de 7 adultos en un accidente de tránsito en Huánuco, específicamente en la provincia de Yaruhuilca, producto de la pobreza, producto de la irresponsabilidad, producto de esa sierra rural y ese mundo que nosotros no miramos. Nos matamos quejándonos del tráfico en Lima y no sabemos que en el Perú hay personas que se trasladan como ganado, en camión, chicos de colegio los que llevan a marchar de un lugar a otro sin tomar las mínimas precauciones del caso, además en autos proporcionados por la municipalidad. ¿Qué está pasando? ¿A quién le importa esa realidad? Pues eso vamos a discutir hoy porque a nosotros sí nos importa. Así que vamos a hacer los titulares de nuestras primeras noticias y luego les presento a mis invitados. La primera, 17 personas muertas y 47 heridas, dejó la caída de un volquete a un abismo de 150 metros en el distrito de Cahuac, provincia de Yaruhuilca, esto en la región Huánuco. En el volquete, que circulaba sin placa y que pertenece a la municipalidad de Cahuac, viajaban alumnos, profesores y padres de familia que habían ido a la celebración de la provincia. La hermana del presidente Ollanta Humala, María Ibosca Seifert Humala, ha negado que 3 cuentas bancarias en bancos suizos, país donde reside desde hace más de 30 años, tengan algún vínculo con su cuñada y la primera dama Nadine Heredia. Además, Martín Belaúnde del Ocio dice que lo sabe todo, pero que no hablará hasta que acabe este gobierno. La tercera, la congresista de Gana Perú, Julia Tevez, fue acusada de haber dejado desamparada a la trabajadora del Congreso Celeste López, quien fue atropellada por un auto que era conducido por su chofer. La cuarta, mientras la oposición coordina desde hace varias semanas la presentación de una lista de candidatos de la mesa directiva del Congreso, en Gana Perú cocinan una propuesta alternativa que trascendió, estaría encabezada por Marisol Espinosa e integrada por las 3 fuerzas que actualmente ocupan las vicepresidencias, pero posible Solidaridad Nacional y Unión Regional. La quinta y última noticia, Machu Picchu se encuentra en segundo lugar entre los 25 lugares más bellos del mundo, según los usuarios de TripAdvisor, que evalúan la calidad y cantidad de reseñas positivas que obtienen por parte de los viajeros que conforman la comunidad. Angkor Wat y Taj Mahal ocupan el primer lugar y tercer lugar, respectivamente. Como buena parte de los temas que nos ocupan el día de hoy son políticos y tiene que ver con las distintas fuerzas políticas de nuestro país, hoy nos acompañan 2 congresistas. Está Héctor Becerril, de Fuerza Popular, y Josué Gutiérrez, de Gana Perú. Señores, un gusto tenerlos hoy día. Gracias, Patricia, buenas noches. Y un gusto además poder hablar con ustedes de este primer tema que nos tiene nosotros sumamente preocupados. Acabamos de ver las imágenes del traslado de 7 personas gravemente heridas. Esperemos que se recuperen, de lo contrario el número de muertos aumentará. De esas 7 personas, 6 son escolares. Y asistimos a un caso, yo no diría ni siquiera de negligencia, de esas cosas que están profundamente mal a las que nos hemos acostumbrado en el Perú. Que la gente viaje en camiones, que viaje como sea, que los chicos sean trasladados para festividades de un lugar a otro, de pronto en las condiciones menos apropiadas, sin que, hay que decirlo, la población afectada se queje porque no tiene plan B. Porque no hay pues un bus interprovincial esperándolo en la esquina para no subirse al camión. ¿Qué hacemos? ¿Qué sensación de estarnos mirando el ombligo? La que, por lo menos, no sé ustedes, yo he tenido esta mañana al escuchar esta noticia. ¿Qué sensación de estar de espaldas a un país que requiere mucho más que nuestras discusiones políticas a veces? Bueno, yo creo que es muy triste esta realidad que ahora estamos viendo y que en el Perú profundo es una realidad de todos los días. Así es. Donde en este caso los niños han sido puestos pues en una exposición al peligro, y por gente adulta, por los padres, familia, profesores, pero la idea es, ellos tenían que ir a desfilar, digamos, el día domingo. ¿Cómo se movilizan? Yo creo que esto es una causa de las grandes diferencias económicas que hay en el país, que no permite pues que haya un desarrollo, si se quiere, medianamente igualitario. Son tareas muy grandes que tiene que cumplir un gobierno
en nuestro país. Esas diferencias económicas tan grandes hacen pues que haya este tipo de desgracias que lamentamos profundamente y que nada vamos a hacer con el hecho de que estas personas sean denunciadas, que si se quiere cumplan o paguen esta irresponsabilidad, porque al final de cuentas no hay otro medio de movilizarnos. Incluso, porque la gente va a tener que seguir subiéndose un camión la próxima vez que tenga que salir de su distrito o de su provincia. Así es, no hay manera. Incluso, si recordamos hasta hace poco, acá incluso en las mismas ciudades importantes, había pues estos ómnibus que se hacían a partir de unos camiones, sí, claro. Una cantidad tremenda de accidentes que finalmente, fruto de ello, se logró erradicar. Pero eso en la ciudad. En la sierra, en la selva, a estos casos que lamentamos y como digo, eso es un llamado de atención para los políticos, buscar un país más igualitario. Cuando uno tiene tiempo, la oportunidad de vivir largas temporadas en la selva, la cantidad de accidentes en los ríos, por ejemplo, que ni siquiera se escuchan en Lima son enormes. Todas las semanas alguien desaparece, un bote se voltea, hay naufragios. Son formas, repito, nosotros vivimos atormentados con el tráfico limeño y nuestro tráfico es casi un paraíso para personas que siguen viajando en condiciones absolutamente infrahumanas, ¿no? Josué, ¿qué hacemos? Porque no podemos seguir acostumbrándonos a eso, ni tampoco, como dice Héctor, culpando a personas que han vivido así toda su vida y nadie les ha dicho que está mal ni han tenido oportunidad de vivir de otra manera. Tampoco son unos inocentes, pero digamos, hay que entender el problema en su complejidad, ¿no? Claro, o sea, primero reconocer que en la zona altoandina del Perú hay muchos lugares que tienen todavía carreteras en condiciones muy difíciles. Y esto es cómplice de quienes de alguna forma no prevén por tener cuidado sobre la vida de los demás, que es más importante. Y creo que ahí tenemos que asumir las personas adultas mayor responsabilidad, sí, porque los niños de alguna forma son conducidos. Yo quisiera a través de tu programa, Pati, rendir mis condolencias a 17 familias que están en actos de dolor y también a quienes están en momentos difíciles. El día de ayer hemos estado tomando conocimiento de esto porque es de mi provincia, es de mi departamento, es de Huánuco, y hemos hecho esfuerzos para que en coordinación con el gobernador regional se pueda dar una debida atención en el hospital Hermílio Valdizán, que es el hospital más grande que tenemos de referencia en Huánuco, y que hoy día, gracias a Dios, la Marina de Guerra del Perú ha puesto un avión para que estos niños, 6 niños, puedan ser trasladados, ¿no? Y un adulto. Cuéntanos un poco. Pero también 2 habían sido trasladados en hora de la tarde porque sus padres tenían seguro y han sido trasladados a la Almenara. O sea, total son 8 que tienen compromisos serios. Ojalá Dios quiera puedan aliviarse. Pero ellos están ya atendidos acá en Lima. ¿Conoces la zona, Josué? Claro, yo conozco Cahuac, he visitado muchísimas veces. Cuéntanos un poco cómo es, qué realidad enfrentan, porque estamos muy lejos, ¿no? Entonces nos es difícil imaginar el día a día de personas que viven realidades muy distintas. Para comenzar, Yaruilca es la segunda provincia más pobre, o era la segunda provincia más pobre o extremo pobre del Perú. O sea, ya eso es bastante grande, bastante fuerte. Y entonces lo que estaba descuidado eran las vías de acceso y de conectividad que tenían, y que poco a poco logramos hacer esa conectividad, y tenemos por eso una carretera en el margen izquierdo de todo lo que es el río Marañón, porque ahí inicia el río Marañón, ¿no? El margen izquierdo que conduce a la ciudad de Cahuac, perdón, al distrito de Cahuac, y que ellos se habían trasladado por el aniversario de la provincia de Yaruilca, en la ciudad de Chavinillo. Entonces, creo que ha habido mucha negligencia y que eso, repito, ojalá nunca más vuelva a ocurrir, porque mire, las carreteras en ese lugar no son del ancho de 7.2 o 7, ¿no? Donde pueden transitar 2 vehículos, claro, solamente es de 3.5 a 4.5 de ancho. Entonces, ¿hay el que conduce, claro, ¿no? El que conduce tiene que conocer la zona para comenzar. Aparentemente conocían. Debe haber habido una falla de otra naturaleza, pero para comenzar era un volquete. Y un volquete no puede, pues,
de ninguna manera trasladar a las personas en esas condiciones, Para ¿no? Tal empezar, vez por eso porque ocurre un accidente de esta naturaleza, y como hablábamos con el gobernador regional, ni siquiera una lista de pasajeros, no sabes muy bien quién iba ahí subido, sí, claro. ¿no? Entonces, desbarranca, ya no sabes a cuánta gente tienes que rescatar, ni siquiera. probablemente mucho, como es abierto, probablemente muchos apenas saltado. está desbarrancando, han saltado. Y los más vulnerables son pues, probablemente los niños que han estado dentro y que tenían que correr la suerte que el volqueto tiene, ¿no? No es como el adulto que se percate y salta, ¿no? Que es distinto. Entonces, yo creo que ellos han llevado la peor parte. Las mujeres, que son las mamás que han acompañado a estos chicos, y los niños. Y por eso es un momento difícil que en estos momentos se está viviendo en Huánuco, y que felizmente, repito, la Marina prestó un vehículo, un avión, y los que estaban ya con cuadro severo, difícil, que no era posible atenderlo en Huánuco, se trasladó a Lima. Y ojalá que los médicos puedan pues poner todo, así como estoy seguro que lo van a hacer. Me parece que hace como un año hubo un accidente similar cerca de Ayacucho, estaban llegando a Cusco, se desbarrancó también un bus fue, claro, sí. Pero venían de una celebración. Actividad. Y cuando hay estas celebraciones, vamos a ver, y ojalá que no sea el caso, la gente toma, y ahí no hay ningún control de alcoholemia, ni sople usted la cañita, ni vamos a ver cuántas cervezas tiene encima. Y no es tan difícil saber cuándo hay eventos de esta naturaleza para controlar. O sea, un policía, no hay tampoco tantas salidas, me imagino, Josué, hay un par de caminos. Entonces, si está la policía ahí y le dice a la tolva llena de niños, mira, ¿sabe qué? Ustedes no salen, pues, ¿no? Así no se pueden ir, ¿no? Esta no es forma de trasladar a los chicos, ¿no? Esa carretera que une Huallanca con Huánuco pasa por Chavinillo. Esa es una carretera que está en proyecto Perú 1 y que estuvo asfaltado. Ahí no ocurrió el accidente, sino una ramal que va a Cahuac. Sí, y entonces es difícil nuestra Amazonía y nuestra Serena. Bueno, en la Amazonía pues las carreteras son los ríos, ¿no? Donde la gente se anda ahogando en chalupas de aquí para allá. Con chalupas, con botes, con peque, con lo que haya, ¿no? Y los niños también igual, o sea, están en pequeñas comunidades nativas y salen y sin chalecos salvavidas, sin nadie te pregunta si saben nadar, que se le lo que a veces usted ve a cualquier bote en Lima, se sube y lo primero que te hacen es poner un chaleco. Aunque vayas a pedalear en el bote del parque, ¿no? Pero allá no. Son dos Perú. Yo quisiera, Pati, que me permitas hacer un llamado a los directores, a los profesores y a los padres de familia, porque esto seguramente en algún momento va a volver a repetirse. Así es. Que se tiene que evaluar cuál es más importante, el ir a un desfile o exponer al peligro a estos niños. Y yo creo que estos son accidentes que tranquilamente, con responsabilidad, se deben y se pueden evitar. Por lo tanto, evaluando, creo que si no hay un medio de comunicación que puedan ir con todas las seguridades, es mejor que no vayan a ese desfile. Un volquete pues en realidad no reúne ninguna condición. Es más, creo que este volquete estaba totalmente hasta descuidado, no tenía ni placa. Es decir, en la sierra hay lugares, por ejemplo, que la carretera es muy angosta, que cuando te encuentras con otro carro, uno tiene que retroceder hasta encontrar un lugar un poco más amplio para que el otro pueda pasar. Es todos los que hemos viajado por el Perú, ese retroceso lo tenemos grabado en la cabeza, porque ahí sí te acuerdas cómo se rezaba, sacas tu rosario del alma, porque ahí es cuando dice uno, Dios es peruano, porque si no, no sé cómo nos hemos muerto todos. Pero eso no es, no necesitas viajar horas para conocer esa realidad. Mira, entramos acá a Santa Eulalia, así es, o entramos por acá por Mala o por Cieneguilla o por cualquier lugar a cualquier distrito de Lima provincias, a cualquier distrito, pero fuera, y encuentras esa misma realidad que se vive en toda la zona alta andina del Perú. Ahora, para cerrar el tema, ¿qué se puede hacer? Vamos, José, tú eres congresista por Huánuco, es tu región, no es tu responsabilidad, por supuesto, pero sí, supongo que como representante de esa región, algo deberían exigirle a alguien. ¿Qué? Claro, hay un sentimiento muy marcado de dolor, pero yo creo que debe evitarse, Patricia, que estas actividades pongan en riesgo a los niños. Y que las UGELes sean claras, ¿no? Y que tiene que haber directivas claras, ¿no? Sí. Y que la policía tiene que ser más cuidadosa. No puede ser que se permita andando. Yo estoy seguro que después del desfile, esos camiones o esos volquetes o esos vehículos han estado trasladando a los chicos a varios distritos, porque tenemos Cahuac, tenemos todos los distritos en la zona, Choras y todo, y todos tienen ese mismo nivel de acceso, y estoy seguro que la policía ha estado ahí y no ha tenido
la el cautela, tino de... no, decirle, mira, un ratito, tú no estás para transportar pasajeros, así que usted se detiene acá. Solamente ese hecho, por más que te digan mal o lo que sea, podía haber evitado este tipo de cosas, ¿no? Y también, si es aniversario de la provincia, que cada chico marche en su distrito, porque los tienen que transportar como si fueran la portátil de alguien. Hay una suerte como de error. A mí me parece fantástico que marchen, que celebren, pero es si es el aniversario de la provincia, pues que el aniversario de la provincia se celebre en cada distrito. Los muchachos no tienen por qué ir a rellenar celebraciones para que parezca que está multitudinario el evento. Me parece que pero en se provincia, abusa, ¿no? En provincia hay veces viajan, por ejemplo, claro, de Huánuco, es como una festividad. No, pero a ver, para que entienda la población. O sea, por ejemplo, el aniversario de una provincia o de un distrito es bonita, entre comillas, si viene una delegación de Leoncio Prado de Huánuco. Ya, okay. Si viene la delegación del Emilio Valdizán eso de Huánuco. Entonces, eso, o de las Mercedes o de otros colegios emblemáticos, ¿no? Entonces, y desfilan, es una competencia. Todo, yo creo que todo en su contexto de seguridad, preveyendo, creo que es bueno. Pero si no, que marche cada uno en su distrito y cada uno celebre en su lugar. O sea, para ir con camión y para ir sin ninguna condición de seguridad, mejor no vamos. Así es. Y creo que los padres ahí tienen que cumplir un rol importante más allá de las mismas autoridades. Así ¿no? es. Bueno, realmente triste. Gracias por permitirme tocar este tema. En primer lugar, creo que ha sido importante. Hemos seguido viendo imágenes en directo de la llegada de estos muchachos que estamos seguras se van a recuperar. La reacción de las autoridades de salud ha sido rápida. Hemos hablado con el presidente regional varias veces el día de hoy. Una persona muy comprometida ha estado parado en el lugar del accidente desde muy temprano, dando información, pero hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Regresamos con tarjetas de crédito, los problemas de cuentas de Nadine Heredia, esos otros temas. Ya volvemos. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y vamos a conversar sobre las revelaciones que se han hecho este fin de semana en distintos programas periodísticos, que básicamente las podemos dividir en dos. Primero está el hecho de que, según el programa Panorama, habrían cuentas en Suiza que pertenecen a la señora Nadine Heredia. No con una cantidad exorbitante de dinero, pero con más o menos alrededor de $15.000, $15.000 en cada una de ellas. No hay ninguna constatación bancaria de que existan estas cuentas, sino 2 correos personales que intercambiaría Nadine Heredia con su cuñada, quien ha desmentido esta información. Por otro lado, está la información sobre la tarjeta de crédito que pertenece a Nadine Heredia. Esta ya no es de una amiga, que tiene una línea de crédito bastante alta y de la que se hablan de serios de consumos también por cantidades más o menos elevadas de dinero. ¿Todo esto constituye un delito? En principio, no, pero lo que sí está claro es que la señora Nadine Heredia la están mirando con lupa. Y eso la pone en una situación bastante complicada, por un lado políticamente y por otro lado legalmente, pero vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Le damos la palabra a Josué para que empiece a defenderse. Ha estado bien alargoso en el Congreso, ya te hemos escuchado levantar la voz, pero ahora creo que podemos conversarlo con calma. Más distendido, ¿no? Y sobre todo que este programa es más de análisis, ¿no? Así es. O sea, más allá de asumir una defensa o no, lo que sí ha habido, creo que una conducta reiterativa, con razón o no, ¿ya? Y eso hay que ser claro, de una crítica que es parte de una campaña sostenida ya varios años de demoler cualquier intento o la imagen propia de la señora Nadine Heredia, ¿no? Y en esto se han hecho una serie de críticas, pero que no nace pues el año pasado o este año, sino que nace muchos años antes, cuando estaba otro gobierno ejerciendo, digamos, control respecto a la unidad de inteligencia financiera, que en ese entonces era manejado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y cuyos funcionarios empezaron a filtrar información de la señora Nadine Heredia para motivar una investigación. Les costó el puesto, Les ¿no? costó el puesto y además una denuncia que le hizo el Ministerio Público. Sí. Además, casi le cuesta el desprestigio de su UIF, que no es una gracia, ¿no es cierto? Porque además yo creo que las instituciones deben estar por encima de todo. Y eso creo que es democrático, exigir que las instituciones no se presten, digamos, al manipuleo y al juego político es interesante. Creo que nadie, ninguna persona, ningún ciudadano y funcionario podría decir que a este gobierno se le está utilizando para fines de esa naturaleza. Y la que ha sufrido, digamos, todo este tema es la señora Nadine. Y creo que ahí sí yo puedo concluir diciendo que ha sido algo injusto
ese mismo proceso de investigación de 2006-2009, que teniendo la calidad de cosa decidida, un fiscal pueda reabrirlo, y cuando se siente prácticamente que no hay ninguna figura nueva en ese periodo de investigación y sobre los temas investigados, empieza a irse a otros temas como el del 2005 o como los del 2013 con relación a los gastos o algo parecido. Entonces, hay una suerte de buscar la forma o la sin razón para que la señora Nadine pueda ser investigada. ¿Pero sobre qué asuntos? ¿Sobre temas que vinculen al erario nacional o sobre asuntos estrictamente particulares, sobre acciones y determinaciones que en su vida privada pueda tener mucho antes de ser gobierno? Entonces, yo creo que haya habido un malestar enorme, existe un malestar enorme, Patricia, al interior de la bancada, al interior del partido, porque nos preguntamos, y lo puedo decir públicamente, ¿cuál ha sido nuestro mayor pecado? Haber llegado al gobierno en 6 años para que digan de nosotros lo que se dice, o se le busque a la señora Nadine Heredia la sin razón para metérsele, digamos, por encima, digamos, de cualquier análisis. Y lo último, que se envió este supuesto correo electrónico que no es tal, y la supuesta remitente, que es la señora que es cuñada, o en todo caso la hermana del presidente Humala, que tiene 30 años de vida en Suiza. O sea, creo que para ese entonces nadie pensaba que el comandante Ollanta Humala siquiera podría ser candidato a la presidencia de la República, y cada uno tenía hecho su vida. Y para concluir, creo que el presidente Humala, como la señora Nadine Heredia, han tenido de alguna forma la bendición de tener padres que han cobijado en ellos por lo menos su estudio, y no digamos que han sido potentados o aristócratas, pero son gente de clase media que han tenido acceso a la educación superior, y eso nadie puede decir distinto, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, habiendo ya estado en gobierno, o estando en 3 años y meses de gobierno ya para el cuarto, podemos ver cómo se recrudece, a la cercanía de este momento electoral 2016, cómo se recrudece esa crítica, y que, repito, ahora, muchas críticas pueden tener sentido si quiere analizarla, pero hay otras, como el caso que se presentó en este programa, que ya no merecen ni siquiera un comentario, porque bueno, no es más que un tema ya recurrente. Yo creo que vale el descargo, pero hay que tratar de quitarle un poco de victimismo al tema, porque a la señora Elian Karp la fastidiaban hasta porque se metía al cine y se colaba en la cola y le tiraban canchita en la cabeza. ¿Usted se ha olvidado de Elian Karp? A Elian Karp la tenían fregada, no puede ni bostezar, y le caía 10... Ella, eso sí, llorando en una esquina no se quedaba, salía a pegar de gritos. A Keiko Fujimori hasta el día de hoy nadie le perdona el haber estudiado en Estados Unidos con plata ajena propia. Ya no sé, ya nunca sabremos por lo pronto, ¿no es cierto? A Keiko Fujimori lo sacaron con su perro corriendo por la calle cuando era menor de edad. O sea, de verdad que estar en el poder, yo no lo justifico, pero estar en el poder es estar en el ojo público. Sí. Y desgraciadamente en esos casos no te puedes dar el lujo de irte a gastar plata alegremente con la tarjeta de la mía, no puedes, pues, porque en algún momento te lo van a sacar en cara. Entonces ahí hay una responsabilidad política que creo que hay que asumir. Del descuido, ser, ¿no? Probablemente de unas finanzas extrañas, yo no voy a decir fraudulentas porque no me consta. Ahora, el segundo aspecto es el aspecto legal. Estamos sacando conclusiones apresuradamente, estamos quemando una investigación fiscal que podría dar más luces por el hecho de sacar trapitos desconexos e inconexos y no esperar que se arme un caso, congresista Becerril. Yo creo que en ese tema, y entiendo, ¿no?, la función de Josué, del nacionalismo, que obviamente tienen que salir en una defensa a la señora Nadine Heredia. Y lo que están optando ellos es por una táctica, la victimización, y en segundo lugar, manifestar ahora que como no es dinero después que han sido elegidos, no es dinero del erario nacional, es dinero mucho antes, entre privados no hay delito. Para que sea lavado de activos, por ejemplo, no es necesario que sea dinero del Estado, basta que sea un dinero ilegal. Ahora, sí es cierto que tiene que ser no probado el delito anterior, pero por lo menos tiene que haber un indicio claro. ¿Es cierto? Si tú recibes plata de un narcotraficante, bueno, ahí está, ese es el inicio claro, ¿no? Pero, ¿cuáles son los indicios acá, por ejemplo? Que en el contrato que la señora Nadine supuestamente tenía con Centros Capilares, con Palma Aceitera, el Journal Daily, ninguna de esas empresas le hicieron un depósito como se estila a la señora Nadine en su cuenta personal. Supuestamente le daban en efectivo el pago mensualmente, y ella
que no tenía tiempo para depositarse el dinero, mandaba a la mamá, a la amiga, al hermano, a hacer esos depósitos en su cuenta. Totalmente raro. Todo raro, sí, por ejemplo, acá tengo, estos son los depósitos de la cuenta de la señora Nadine. Se han hecho públicos, sí. Y obviamente, depósitos, por ejemplo, del mismo día de Irán Heredia, ¿no? Por 4.000 soles, tiene hasta 6 depósitos el mismo día. Entonces, y eso pues no puede ser, o sea, ¿por qué no le deposita los $8.000 en una sola armada, sino en un solo día, deposita 4.000, luego 4.000? Eso es obviamente una práctica común de lavado de activos. Y además han caído en muchas contradicciones y mentiras. Por ejemplo, si me permites, en el dinero de CaixaMac, en la primera investigación, dijeron que era un préstamo que la mamá de Nadine le estaba devolviendo a la hija. Eso consta en los documentos de su declaración. Ahora dicen que no, que ese dinero no era un préstamo que la mamá estaba devolviendo, sino era el dinero que esta empresa CaixaMac le había depositado para que se organice el partido. Una mentira total. ¿Por qué se tendría que mentir si es un hecho real? Luego dijeron que ese dinero fue aporte de simpatizantes de Venezuela. Ya, todo eso ya lo hemos escuchado con Cristian Cerri. Y me parece que hay materia de sobra para que un fiscal investigue. Así es. Pero de hecho hay un hueco en esta investigación en el sentido de cuál sería el delito fuente de esta. ¿Cuál sería? Pongámonos a pensar, porque puede haber, ¿no? O sea, podemos en un análisis especular, ¿no es cierto? Hay la hipótesis acá que se maneja, es que bueno, no sé si inicialmente para que el partido se funde o para las campañas, llegó dinero de Venezuela, del gobierno venezolano, de Hugo Chávez. Y este dinero, una parte ingresó a la campaña y otra parte pues se lo quedaron. Pero no, el gobierno de Venezuela, si le da plata al partido, lo que hace es violar la ley de partidos políticos, pero hasta ahí el origen del dinero no es ilegal, es un dinero de un partido. Tendríamos que probar que es dinero del gobierno venezolano robado, o sea, como hacía Montesinos. Sí, anda pues que la Unidad de Inteligencia Financiera de Venezuela nos conteste una sola carta, ni caso nos va a hacer. Se dice que ese dinero incluso provendría de Diosdado Cabello, que tenía incluso por temas de narcotráfico. O sea, en verdad nada está claro, porque cuando algo es claro, yo salgo y de una vez digo, este dinero proviene de tal lugar y las cuentas son así. Todas las cuentas de Nadine son totalmente enmarañadas, son enredadas. ¿Y cuándo se actúa así? Se actúa así cuando se quiere pues evitar que se siga la ruta del dinero para decir, llegar a de dónde proviene. Eso es acá lo que tiene que investigarse. Estamos de acuerdo que el fiscal Rojas continúe con la investigación, aunque un momento nos llamó mucho la atención que lo quieran cambiar a este fiscal que estaba haciendo, desde mi punto de vista, un trabajo excelente. Yo creo que nos va a ayudar a todos a abandonar, por un lado, el victimismo y por otro lado, el exceso de susceptibilidad, no, de suspicacia. No, porque creo que el fiscal Sánchez ha actuado en la medida de lo posible. Ha cumplido con mover al fiscal que tenía que mover, pero ha mandado a su casa al que estaba en la investigación para asegurar que la investigación se termine, y creo que esa ha sido una salida buena. Vamos a una pausa porque todavía nos falta un par de cosas más sobre este tema y luego pasamos al siguiente. Ya. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y el tema está interesante porque acá se trata de, digamos, acotar el tema en una discusión que sea productiva, que sirva para transparentar las acciones de nuestros políticos, pero también que nos ayude a pensar un poco sobre cómo se mueven nuestros funcionarios públicos. La señora Nadine Heredia no es funcionaria pública, pero es presidenta de un partido político y es nada menos que la esposa del funcionario público número 1 de la nación, que es el presidente de la República, ¿no es cierto? Y por eso tiene que pagar la factura más cara. Y por eso tiene que ser transparente, tan transparente que parezca invisible. Pero, cosa que no ocurre. Lo que me quedo es con una expresión, es decir, que primero son actos que se remontan a mucho antes de hacer gobierno, número uno. Segundo, de temas entre particulares. Y lo de Caimasac queda, o sea, deja desbaratado de que el gobierno cubano, gobierno venezolano haya en algún momento apoyado al Partido Nacionalista. Esto no es verdad. Y cuando lo digo que no es verdad, porque el Partido Patria para Todos invita a muchos líderes peruanos
a una reunión en Venezuela, lugar donde el presidente Humala se conoce con el señor Julio Macaren. ¿Le dio plata a otros líderes? Y quien, no sé, yo no sé, solo lo único que sé, no, pero repito, estoy hablando con claridad, que no era el señor Ollanta Humala el único invitado. De acuerdo. Había muchos invitados, pero y ahora eso no tiene nada que ver con Diosdado Cabello. El presidente no lo ha conocido a Diosdado Cabello, es más, al presidente Hugo Chávez recién lo conoce el 2006 cuando lo invita a Venezuela y que ha sido de dominio público, la primera vez que ha podido conversar con él, pero para ese entonces ya el partido estaba constituido y había recibido de alguna forma la conformidad del jurado nacional para poder Bueno, pero para eso, ¿no? hay una investigación abierta, ¿no es Sí, cierto? mira, lo que Y la tiene que quedar investigación claro, del fiscal será el que determine si hay, no hay, ¿no? Lo que queda claro, Patricia, es que si alguien se aboca a una investigación, está bien. Y no tiene uno por qué ni amargarse ni nada, porque si uno no la debe, no la teme. Pues no, te demostrará en el camino que esto se hace. Entonces abandonemos la teoría de la persecución, sería un buen punto, ¿no? Pero, o sea, mira, si el fiscal Rojas, por ejemplo, se aboca a un proceso del 2005, del 2004, 2003, o cree conveniente del 2011, del 2010 o lo que sea, correcto, que lo haga. Porque ya es un asunto nuevo sobre el cual puede abocarse con legitimidad. Pero sobre un asunto que tiene la calidad de cosas decía y que muchos no entienden porque no tienen la formación jurídica, confesarte, José, eso que están no va. tan desesperados, porque no se toque del 2006 al 2009, que a mí Pero me dio no una es un curiosidad, capricho, ¿eh? ya me dio una curiosidad. No, pero no es un capricho. Ellos, No es un capricho, perdón, pero no es un pero- capricho, sino es simplemente el respeto pues al Estado De de, acuerdo, Derecho. pero O sea, de acuerdo, no es una pero digamos exigencia, que la posición no nos ayuda, vuelve todo más confuso. ¿no? Recuerdo lo que manifiesto y lo que ya oí en la entrevista, en la conferencia de prensa, y lo que están manejando es que se vea todo desde que han sido gobierno. Lo anterior no debe tocarse. Eso es lo que han sacado hace 2 días y en eso está apostando el nacionalismo. Deben tener sus razones. Bueno, pero eso no lo vamos a decir ni el nacionalismo ni la oposición. Eso lo decía el fiscal, que investiga cómo, cuándo. Y está investigando desde el 2005. Sin embargo, un tema que José acaba de tocar y que también en su momento lo dijo Aguataz. Dicen que ellos, el nacionalismo, ni Nadine ni Ollanta, han conocido a Hugo Chávez sino a finales del de 2005. Y José manifiesta el 2006. Sin embargo, hay llamadas, pues, de Nadine Heredia, hay 26 llamadas de teléfono de Nadine a la presidencia de Venezuela entre el 11 y 18 de mayo de 2005. Entonces, ¿con quién se comunicaba si no se comunicaba con Hugo Chávez? O sea, eso son las incoherencias que hay. Como otra incoherencia, por ejemplo, ¿cómo es posible que Centros Capilares haya depositado una gran cantidad de dinero si finalmente ni siquiera pagó la franquicia? Una empresa que nunca funcionó en el Perú, una empresa que quedó debiendo el teléfono, va a tener para pagar $50.000. Esos son hechos totalmente reales. En el caso de Daily Journal, ningún artículo nunca publicó y se ha pagado. Pero ¿hasta cuándo lo vamos a repetir? No, y aún más. A lo que voy es que eso ya está. Con el último, hay casos vayamos particulares, hacia adelante en esta hay casos discusión. particulares que solamente a la persona le corresponde aclarar, y la señora Nadine, cuando estuvo en la investigación, mi querido Héctor, explicó todo, porque esto fue una investigación de 3 años. No, o sea, de acuerdo, pero hoy día tiene una posición distinta, llegó a Palacio de Gobierno, es la mano derecha del presidente de la República, Patricia, y creo que el Perú se merece algo más que una cartita en Facebook. Que creo que el Perú se merece algo más que una cartita en Facebook. Si la señora tiene que ser citada y aclarar todos estos temas. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a escuchar, preguntar. Perfecto, ¿no? que se haga en el ámbito que corresponde, pero sabe que lo que estos, o sea, ¿cómo puede decir? Se desnaturaliza todo y se puede, como dice, llegar al tema de la victimización o como quiera llamarse, a la medida que hay cosas que son sumamente incoherentes, pero que se ponen como parte de una portada o como parte del título de un reportaje periodístico. Entonces, eso sí, es gravoso pues a la imagen o a la dignidad de una persona misma. José, ¿no? permíteme, ¿qué sentimos? El Perú, ¿qué siente? Ella dice, yo voy a ir al Congreso a responder sobre los temas. ¿Y qué va? Responde simplemente sobre los temas que supuestamente a ella le convenía responder. ¿Acaso no le convenía a Nadine responder sobre todos los temas, sobre todas sus cuentas? O sea, de una vez sí fue, dio la cara
que responda sobre todo. Lo malo es que llegó simplemente, desde mi punto de vista, a burlarse del Congreso, porque no respondió sobre los temas centrales por lo que ha ido. O sea, a ver, eso deja dudas muy graves. Perdón, Patricia. Si a la señora Nadine Heredia le invitó a un programa y ella acepta, y en el programa periodístico que se difunde, hay 1000 temas que tocar, está de alguna forma frente al escrutinio de la población para poder responder todo lo que se le pueda preguntar. Pero en este caso, cuando se desnaturaliza una investigación en el Congreso es cuando hay un mandato. Usted me investiga este tema en concreto. Bueno, si usted quiere desnaturalizar, ya no ya tiene un provecho político, una estamos fijación. todos de acuerdo en que Alan García y Nadine Heredia piensan exactamente igual, porque contestan solo lo acotadísimo. Y está bien, es un derecho. Ahora, claro, podemos discutir hasta el infinito este tema. Algunos datos de este tema servirán para ahondar en la investigación y algunos datos de los que han salido este fin de semana son pura bulla periodística, vamos a ser sinceros. Solo quiero un comentario pequeño porque quiero pasar al siguiente tema sobre la respuesta de Martín Belaúnde del Ocio hoy. Él ha dicho, yo voy a decir todo lo que tengo que decir, pero cuando acabe este gobierno, porque no quiero terminar colgado de los pies o algo por el estilo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Le teme a Ollanta-Humala? ¿Le temen ustedes a que Martín Belaúnde del Ocio diga algo después? A ver, o simplemente le han dicho que digo eso para que no... Yo creo que hay, no sé, no se está llevando bien la información o cómo se está manejando este tema. A ver. ¿Quién califica a qué penal y bajo qué régimen va a estar cualquier ciudadano peruano que tiene la orden de detención preliminar o en este caso encarcelamiento provisional en tanto dure la investigación? No es pues el Poder Ejecutivo, no es el INE. No, pero eso es el Poder Judicial. Pero ¿por qué él tiene miedo, pues? No, pero él se queja primero que dice, ¿por qué le han dado ese estatus? ¿Quién le ha dado ese estatus? Y cree que el gobierno lo está haciendo y por eso desliza una posibilidad de que podría terminar de los pies, de la cabeza, no sé cómo. Entonces, por lo menos un poquito dañado. Entonces creo que eso no es correcto. Lo que está haciendo el gobierno es simplemente hacer que cualquier ciudadano que está requerido por el Poder Judicial se someta a la autoridad de la justicia y pueda de alguna forma en ese espacio luchar por su libertad, luchar por lo que cree que dice que es inocente y no tiene ningún grado de participación en los hechos que se le imputan. Perfecto, eso es su defensa y tendrá que demostrar y crear convicción en el fiscal y crear convicción en el Poder Judicial. Solo la comisión investigadora le puede preguntar sobre ciertos temas. El Poder Judicial no, hasta que no se amplíe sus delitos de extradición. ¿Cómo interpretan ustedes, Héctor, esta respuesta? Yo no creo que Martín Belaúnde del Ocio tenga temor, como él dice, de amanecer muerto, porque eso no puede estar en un penal. Yo creo que él más bien está mandando mensajes como ya mandó anteriormente. Cuando en el Congreso decían que no lo conocen, varios congresistas dijo, voy a ir al Congreso, que me lo digan en la cara que no me conocen. De ahí salió con el tema, a la cárcel no voy gratis. Y antes de fugarse de Bolivia, envió a Hildebrand una relación de llamadas de la señora Nadine a Venezuela, el periodista que le dio trabajo. Entonces, con esto también, o sea, él está tratando ahorita de que haya una tregua entre la pareja presidencial y Martín Belaúnde del Ocio. Depende cómo decante todo esto, él hablará o no hablará. Él, que lo sabe todo, si no sabría, pues no lo diría, ¿no? Él debe saber cosas muy, digamos, privadas. Él ha estado muy cerca de la pareja presidencial y creo que en su momento, él va a hablar de acuerdo a cómo se ha tratado. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que ahí está, nos dejó a todos en ascuas y tenemos que seguir esperando el último capítulo de esta novela. Tengo que darle una pausa, ¿no es cierto, chicos? Sí, me gritan por el oído. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y una de las cosas complicadas en este contexto tan viciado por la discusión política, por las compras de Nadine, creo que la propia señora Nadine Heredia no se va a volver a comprar nunca nada más en su vida, ni una cartera nueva, tiene que ver con quién va a presidir el Congreso. No es una idea agradable que el gobierno pierda mayoría en el Congreso y pierda poder en el Congreso, porque esto lo coloca en una situación mucho más vulnerable y mucho más débil.
¿Queremos un gobierno débil y vulnerable? No, pero tampoco queremos un gobierno que le dé la espalda al país y que crea que tiene derecho a hacer las cosas de cualquier manera. Y hay que reconocerlo, la falta de mayoría en el Congreso fue responsabilidad única y exclusiva de el Partido Nacionalista, no saber mantener una bancada unida hasta el final siendo gobierno cuando eso era casi una obligación. ¿Qué va a pasar, Josué? Porque la oposición viene fuerte con sus ganas de presidir de alguna manera el Congreso de la República. Y creo que ha venido trabajando hace bastante tiempo. Así es. O sea, en la misma elección del año pasado daba una muestra clara de que en efecto la oposición podía tener esa aspiración. Y yo creo que lo democrático es primero reconocer que cualquiera puede aspirar siendo de oposición o siendo de gobierno. Ese es un punto válido. Y lo otro es que no hay necesidad de ningunear a nadie, ni tampoco de desmerecer a nadie, porque creo que quien pueda tener la aspiración de ser presidente es legítimo. De manera que yo en lo personal no tengo un veto hacia una persona determinada. Sí me permito hacer una reflexión con relación a si la oposición quisiera ser mesa directiva, cuál es ese horizonte, qué es lo que le quiere dar al país. ¿Le quiere dar gobernabilidad? En primero, porque si no hay gobernabilidad, el que pierde es todos, perdemos todos, es un poder del Estado. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un poder del Estado que puede poner en jaque muchas cosas, es un poder. Y por lo tanto, sí me gustaría, de parte de cualquiera sea el candidato de la oposición, un mensaje claro frente al país, más que a nosotros mismos que podemos ser del gobierno. Un mensaje al país que permita ver cuáles son el interés real de querer ser mesa directiva. Ahora, si los fines son nobles, fortalecer democracia, un nivel de relación, etc., porque a un año de las elecciones, ¿no? Entrando año electoral, a nadie le conviene un laberinto. A todo mundo le conviene una transición democrática, digamos, coherente, estable, en la que las partes de la oposición puedan competir sin que haya pues gobiernos de transición y cosas que lo único que van a hacer es alargar, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener esa transición tranquila. Marisol Espinosa, parece una carta interesante porque Marisol Espinosa es como la decisión de Pablo Sánchez de mantener un fiscal sí y uno no, ¿no? O sea, es nacionalista, pero es de las nacionalistas que no es fanática, entonces, pero a la vez es vicepresidenta, entonces no puede enfrentarse al propio poder, no puede enfrentarse irracionalmente al propio poder al cual pertenece y defiende. ¿La consideran una carta estratégica o todavía se está pensando? Sí, no, yo creo que si ella llega a presentarse a la presidencia por el nacionalismo, no vamos a hablar mal de ella ni a buscar, digamos, cosas negativas. Yo creo que es una persona que ha sabido mantener, dentro de todo, su independencia en muchos temas. Así es, o sea, interesa, hay que reconocerlo, para ¿no? nosotros como presidente del Congreso, obviamente, sería una carta que no estaría mal para nosotros. Sin embargo, siendo ella del Ejecutivo, entonces queremos una persona que defienda los fueros del Congreso. Y para ello tiene que ser un Congreso. Entonces hemos pensado y hemos ido trabajando en la candidatura de Lucho Iberico. Creo que nadie ahí va a tener algún reparo, que es antidemocrático, que tiene algún tipo de corrupción o que no va a ir por la gobernabilidad. Es una persona que creo yo tiene todos los parámetros, tiene todas las fortalezas para poder asumir esa presidencia. Es una persona que genera bastante consenso y creo que hacen bien en elegir además una persona que no es confrontacional. Entre Iberico y Marisol Espinosa, qué difícil pregunta te pongo, Josué Gutiérrez, pero ¿qué cosa preferirían ustedes? Porque dentro del nacionalismo, vamos a decirlo con todas sus letras, Marisol Espinosa no es la que más amigos tiene, ¿no? No, yo creo que sí. Ha habido una percepción por el análisis que ustedes dos han hecho. O sea, Marisol ha cuidado mucho el lado personal más que institucional, ¿no? Siempre ha tenido una posición, como la ha querido, se ha mantenido. O sea, al margen de que si un proyecto venía del Ejecutivo o si una decisión era ya colegiada entre todos, creo que cuidó el lado personal. Esa es una manera elegante de decir que no ha estado todo el rato con usted. No, pero es legítimo, pues, porque nosotros no tenemos una posición, digamos, de combinar a nadie, decir sí o no. No, creo que ha habido libertad. Y entonces, pero ella, a diferencia de lo que se diga que ha tenido enemistad o no lo quieren en el partido, ella sabe perfectamente, porque yo siempre converso,
sabe que tiene mi aprecio, mi cariño, y como de muchos parlamentarios que en el papel tal vez no se reúnen con ella o no tienen ningún acercamiento con ella. Absolutamente falso. Yo creo que de todas maneras el presidente de la República va a pagar un poco caro el hecho de haberse alejado de gente que le fue muy fiel. Sería muy raro. Ella fue muy fiel. Yo te lo digo, Josué, porque me ha tocado hacer periodismo en toda la época en que Ollanta-Humala era oposición y Alan García era gobierno, y María Aurelia Espinosa era un caballito de batalla del humalismo, ¿no? Entonces hay que saber mantener al lado de uno a su gente más leal, tal vez. Pero ella está con nosotros, participa ella, con nosotros. a pesar de todo, yo claro, es tan leal que no se ha ido, pero le han dado como... Además, porque si se va y el presidente Humala le pasa algo, nos fregamos como si presidente, o sea... No, pero no va a dejar de ser primera vicepresidenta. Pero sería muy raro, en realidad, de que ella, por lo menos, asuma una candidatura. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la bancada nacionalista, un gran sector, la propuso a ella como candidata, fue vetada por Nadine Heredia, pues, o no fue vetada por ella. No, Eso es cierto. Sería un desagravio. Yo no voy a tener... No, pero un ratito, Héctor, permítame una interrupción. Yo no voy a urdir jamás, ni voy a analizar cuál es la relación de Keiko Fujimori con sus partidarios. Eso no es correcto, porque tiene que haber respeto. O sea, si en una casa hay un problema, si en una casa hay un tema, déjalo. Y más cuando es percepción. Yo puedo certificar que en ningún momento Nadine Heredia ha tenido una posición contraria a la señora Espinosa. Bueno, es más, nos reunimos, la señora Heredia con la señora Espinosa y la bancada, estuvimos todos. Ya, pero digamos que él con la señora Solórzano no eran íntimas amigas de Pásame la Manti, eso quedó clarísimo. Pero eso no lo he dicho yo, Josué, eso lo han dicho congresistas de tu bancada. ¿Pero quiénes? Bueno, señores, tengo que terminar, así que por favor terminen la idea. Yo no voy a ser gravoso. Pero de acuerdo, y te toca ese papel. Pero a ver, Héctor, cierra tu idea. ¿Para ti sería una suerte como de desagravio para Marisol Espinosa el que la dejen postulada por el nacionalismo? No, más bien yo pienso que ella, que no lo dejaron postular cuando un gran sector de su bancada lo pedía, y que ahora que necesitan de ella, entonces sería bastante raro, ¿no? Una candidatura, o sea, cuando yo quería no me permitiste, ahora que no tienes otra salida, entonces sí me buscas, ¿no? Bien raro. Los futbolistas son expertos en que nunca, en que siempre darle la vuelta al rulo, darle la vuelta al rulo. Lo único que pienso es que no van a apoyarle a Marisol, aun cuando, como decían de Ana Jara, bueno, sí, nos parece buena gente, pero igual, hay que darle. Igual, Marisol igual, ¿no? No, Marisol, yo sí estaría encantada que digan que sí, que no. Que llegue a la presidencia del Congreso la señora Marisol Espinosa. Me parece una persona muy coherente y creo que se lo merecía, además. Y no lo hemos descartado, Patricia. Yo creo que eso está en el comentario, en el análisis. Después de la quincena de junio, la bancada se va a reunir. Mire, por ejemplo, la oposición ya hace tiempo que estaba trabajando en torno a Lucho Iberico. Está bien, es legítimo. Y si pueden mañana trabajar en torno a otro, igual. Nosotros no lo hemos hecho. Tal vez esos son errores que nosotros... No, de hecho, los que han estado trabajando en la candidatura de Marisol Espinosa no son la oposición. Pero posible, Solidaridad Nacional, Unión Regional, no la oposición, pero los amigos. Bueno, vamos a ver. Ojalá eso no sea una sacadera de ojos y se consiga encontrar a un presidente del Congreso de consenso. Nos quedamos simplemente si con la última... logramos el voto de Héctor, gana Marisol. Quiero mencionar simplemente la última noticia, mencionarla porque es una gran noticia. Estamos en segundo lugar en el ranking de TripAdvisor, que es una página web que les recomiendo visitar. Se alimenta de las opiniones de las personas. Es decir, si Machu Picchu está como el segundo destino más importante del mundo, es porque a la gente que ha venido le encantó. Así que... Ahí firme, es porque la gente le encantó. No entra a la televisión. Gracias, señores, por acompañarme esta noche. Y nada, felicitaciones a Machu Picchu, el gran esfuerzo que hacen los cusqueños por atraer el turismo. Nos vemos. A continuación, RTP Noticias, edición noche.